Buenas tardes, soy el doctor Jorge Ramírez, soy miembro del grupo de la revista Motu Cordis y también soy investigador. Actualmente estamos colaborando en algunos proyectos y tenemos toda una situación de investigación que estamos acercando a los institutos nacionales de salud. Ya platicaré un poquito de eso. El tema de hoy quisiera tocar tendría dos objetivos. El primero, señalar la importancia enorme que tienen las enfermedades cardiovasculares en el mundo. El segundo es tratar de contestar a una pregunta. ¿Tenemos los recursos adecuados en la Ciudad de México? Voy a empezar ahí. Para enfrentar este desafío de la mortalidad por las enfermedades cardiovasculares, comienzo abordando el primer tema, el de la importancia de las enfermedades cardiovasculares en el mundo. A partir del estudio realizado por Alan López y Christopher Murray en 1996, en el que ellos hacen un recuento de la mortalidad en el mundo en su análisis global, en conjunto con la Universidad de Harvard, con el Banco Mundial, con la Organización Mundial de la Salud. Lo que ellos encuentran es que la cardiopatía isquémica había ocupado hasta el año 1990 el quinto lugar como causa de muerte. Y observaron que para 1996 iba en ascenso, rápido. Y previeron, hicieron una proyección para el 2020 y encontraron que la enfermedad iba a ser la primera causa de muerte. En el año 2005, en una conferencia en la Universidad de Yale, Alan López hizo un recuento de lo que habían previsto casi 10 años antes y encontró que iban en la dirección correcta. Las enfermedades cardiovasculares, en particular la cardiopatía isquémica, ocupaban la primera causa de muerte en el mundo, incluyendo tanto países desarrollados en alto ingreso como países en vías de desarrollo y excepto algunas zonas en África al sur del Sahara. Con todo esto, para entonces el año 2005 señalaba esta clara tendencia. Y hay otro elemento más. En el año 1997, una reunión de lo que poco después se llamaría la World Heart Federation hizo una reunión en el cual integraron todo un comité editorial para hacer también una recopilación mundial de la situación de las enfermedades cardiovasculares. Y con este grupo empezaron a revisar lo que sucedía en todo el mundo. Había como 60 asesores de esos países y de México participaba el doctor Ignacio Chávez Rivera. La conclusión de este libro queda muy bien expresada en su título, que es La inminente pandemia de enfermedades cardiovasculares. Ahí ellos encontraron que había países que estaban muy mal diagnosticando o estaban con una certificación muy inadecuada. Pero aún así, las enfermedades del corazón, varias de ellas, eran la primera causa de muerte mundial. Se incluía en particular a los países de Europa del Este, que habían tenido un cambio importante, los notificaban como países de economías en transición. América Latina también figuraba y con las enfermedades del corazón en la primera causa. Igual el país México. Todo esto corroboraba lo del hallazgo de 1996. Ya la palabra inminente nos señala esta noción de tiempo y de urgencia a la cual había que contestar.
Un tercer elemento de este diagnóstico general lo ocupa el libro El Atlas de la Salud Cardiovascular, publicado en el 2011. Ahí por la Organización Mundial de la Salud, la encargada del programa, Shanti Méndez, y también el doctor Pekka Puska por parte de la Federación Mundial del Corazón. Ellos concluyeron, al igual que los dos reportes previos, que las enfermedades del corazón seguían en forma sostenida y muy intensamente positiva como la primera causa de muerte. Ante esto, ¿qué podemos ir concluyendo en términos de la respuesta que hay que dar? Estos autores, todos ellos, especialmente el libro de la Federación Mundial del año que se publicó en el año 99, el de la inminente pandemia de enfermedades cardiovasculares, así como el del Atlas, que se ha venido corroborando en años recientes, ellos veían este problema creciente y más aún en forma importante en países de ingreso medio y de ingreso bajo, en el cual ellos afirmaban que no había los recursos para enfrentarlo y que no se había enfrentado ese problema en la forma decidida y contundente que hacía falta. Hay que hacer notar que durante los años de pandemia, 2020, 2023, en realidad hubo una modificación muy importante del registro. Cito el caso de México, que es el país que conozco mejor. El año pasado intentamos hacer una recopilación de lo que había pasado en la Ciudad de México y en algunas alcaldías y encontramos que el registro del año 2022 no se podía concluir, dado que la mitad de los registros aparecían sin causa de muerte. Esto sabemos porque fue rebasada la notificación y entonces no solamente se efectuaba en hospitales y con certificado médico, sino que se tuvo que hacer por la vía del registro civil. Entonces, en esos años queda la duda. El dato que tenemos para 2021 es que por primera vez en el caso de México desde 1980, las enfermedades del corazón no eran la primera causa de muerte, sino lo fue el COVID. Hablo del año 2022 en particular. Bien, entonces tenemos la duda de estos años de pandemia, exactamente qué fue lo que sucedió. Sin embargo, ya para esta fecha, las enfermedades del corazón vuelven a aparecer como la primera causa de muerte. Y hago la pregunta, que fue la primera que hice al principio, el otro de los objetivos que queríamos intentar responder. ¿Tenemos los recursos suficientes para enfrentar las enfermedades del corazón? Hicimos el siguiente ejercicio. Tomamos datos nacionales de demografía, población de 50 años a 80. Tomamos algunas colonias que tenían este perfil demográfico, que era el promedio del país, y empezamos a calcular, basado en las encuestas nacionales y en encuestas locales de la Ciudad de México, con las prevalencias para dos padecimientos: diabetes mellitus tipo 2 y la hipertensión arterial sistémica. Solamente estas dos. Aplicamos estas tasas de prevalencia a la población que mencioné, que correspondía a un perfil demográfico promedio del país, y para eso tomamos una colonia y empezamos a aplicar estos indicadores. El resultado nos daba una enorme cantidad, 50% de la población de 50 años o más tiene al menos 50% hipertensión y el 25%, 22% con precisión, diabetes mellitus tipo 2. Esto, cuando comparamos el monto de habitantes que debían ser atendidos en esa colonia, en los centros de atención próximos del Seguro Social,
régimen regular, seguro social, régimen de bienestar, ISSSTE y alguna otra clínica, incluso privada, veíamos que no teníamos los recursos suficientes en alcaldía promedio de la Ciudad de México para atender el problema de hipertensión, repito, y el de diabetes mellitus tipo 2. Entonces, la respuesta que encontraron los analistas y los investigadores desde 1997, en el libro que se publicó en el 99, y en el Atlas de la Salud del 11, y en datos más recientes, de que no había suficientes recursos en el mundo para enfrentar esas enfermedades, sobre todo en países de ingreso medio. Eso también aplica en el caso de lo que utilizamos para la Ciudad de México. Creo que esto es un problema muy importante y aún si solamente nos concentramos en el 80% de la población que tiene estos dos padecimientos ya mencionados, estamos con déficit. En resumen, el problema sigue creciendo. En un cálculo personal que hice del año 1980 a la fecha, si cada año fuera un crecimiento similar de las enfermedades del corazón, muerte por enfermedades del corazón, cada año tendríamos un crecimiento de aproximadamente el 13% de crecimiento anual. Quiere decir que es un crecimiento más rápido que el crecimiento de la población. Y para enfrentarlo necesitamos realmente, a pesar de los grandes programas que hay actualmente para enfrentar las enfermedades crónico-degenerativas, todavía detenernos a meditar que necesitamos más recursos humanos, materiales. Conocemos mucho de cómo prevenir. En otros países, sobre todo los países industriales, se ha logrado prevenir. En el caso de países de ingreso medio, ya lo mencioné, que no ha sido el caso. México, uno de ellos. Y el caso de la Ciudad de México, donde uno pensaría que hay una cobertura suficiente, estamos también determinando que hace falta también recursos. Es decir, en los próximos años el trabajo debe ser arduo y tenemos que enfrentar una epidemia que no ha cesado de crecer desde hace 45 años en el caso de nuestro país. Bueno, con esta idea quisiera entonces cerrar. Las enfermedades del corazón son importantísimas. En el mundo ocupan el primer lugar hace por lo menos 30 años, casi 30 años, igual en el caso de México hace más de 40. Y los recursos con los que las enfrentamos, al menos inicialmente en un entorno urbano, como es el de la ciudad, está presentando dificultades para lograr controlar factores de riesgo y tratamiento al menos de dos padecimientos. Sabemos que la cardiopatía isquémica, por ejemplo, también depende de la inactividad física, de una inadecuada alimentación, del tabaquismo, la obesidad. Todo eso tenemos que enfrentarlo. El problema sigue creciendo. Agradezco mucho esta posibilidad de comunicarme con ustedes. Que tengan muy buena tarde.